familia peronistas. Allá en Venado Tuerto, mi padre sobre todo, y mis tíos eran militantes peronistas. Vengo acá y me empiezan a conectar con el PST. Esa fue mi entrada a la militancia socialista, siempre dentro de la línea trotskista, ¿no? La línea de Moreno. A mí la militancia me ha dado como una herramienta conceptual de cómo entender la política desde una línea de pensamiento y de acción socialista, ¿no? Fue en el año 64. Empecé a estudiar teatro, después empecé a estudiar mimo con Ángel Elizondo, mimo moderno, contemporáneo. Hice un viaje al exterior en el año 71, fui a estudiar teatro y mimo a Francia, estuve becado patrocinado por la Embajada de Francia. Volví aquí, a la Argentina, y formé la Escuela de Mimo Contemporáneo. A partir de la experiencia que yo había tenido en Francia, había visto mucho el teatro callejero, el happening, lo que acá se llamó teatro invisible, la línea de Augusto Boal. Acá le llamó teatro invisible porque es un tipo de teatro que, o sea, opera en la realidad, pero no se sabe que es un grupo de teatro. Entonces, a mí me interesó toda esa línea de trabajar el teatro en la realidad, en y con la realidad. Con esta experiencia mía europea, con esta experiencia de Elizondo que intentó renovar el lenguaje del mimo en la Argentina, me fui inclinando hacia un teatro que yo le llamé teatro participativo. ¿En cuál se diferencian del teatro convencional? El teatro convencional trabaja en los espacios comunes del teatro, los convencionales, que sería caja a la italiana, sería el actor enfrente al público, el público como espectador mira un espectáculo. Esa sería una variante del teatro convencional. Otra variante es la representación. Los actores representan una ficción. El tercer elemento del teatro convencional sería el público. El público es espectador, mira el espectáculo. Porque el teatro participativo trabaja en la realidad para transformar la realidad. Trabaja en un espacio real para a ese espacio real crearle una nueva realidad. Trabaja con la gente participando. Yo te digo que el teatro participativo hay 4 maneras de hacer participar. Una es que la gente sepa antes que está participando. Otra es que la gente sepa durante que está participando. Otra es que la gente sepa después que está participando. Y otra es que la gente nunca supo que ahí está participando un grupo de teatro participativo. Y después hay 4 otras formas de decir, pueden participar personas individualmente, o sea, entramos a un bar o entramos a una escuela, entramos a un hospital y cada uno participa en función de la propuesta que hace el grupo de teatro participativo. La otra sería participar grupos. Este grupo de teatro participativo se pone de acuerdo con el grupo de madres o de chicos o de lincheras y ambos pensamos una situación, situar acciones, situar nuevas acciones en la realidad. Y la otra sería comunidades. ¿Cómo sería? Tomar una villa o tomar un pueblo y con el pueblo organizar una actividad que deje un mensaje determinado. La otra sería el teatro participativo de instituciones, que ahí viene lo del Borda. Un actor, en términos teatrales, sería el espacio real, el Borda. Otros actores que los puedes vincular son otras instituciones. Esta institución se vincula con otras instituciones para situar nuevas acciones. En el teatro vos usás una dramaturgia, un tema. Acá hay un tema, que es la desmanicomización. Por eso yo llamo la experiencia del Frente de Artistas es parte de un concepto del teatro participativo. El Artista del Borda surge en 1984. Yo creo que los manicomios siguen siendo un lugar de violación de los derechos humanos. Ahí están internados por la ciencia, detenidos por la justicia y desaparecidos socialmente.
José Grandinetti, en el año 73, llega al Hospital Moyano y me invita a mí a ver cómo trabajar con los cuerpos muertos, entre comillas, de las mujeres del manicomio, cómo revitalizar los cuerpos de una técnica del mimo, no tanto del teatro participativo. Yo todavía estaba ahí, estos 73, recién comenzaba esta fusión o este pasaje del teatro mimo convencional al teatro participativo. Pero sí el cuerpo, y se trabajó durante casi 3 años, hasta el golpe militar del 76 que nos sacan. En el manicomio, en la dictadura, eran médicos militares los directores. Cuando intervienen en el manicomio, en la democracia, ponen a médico civil. En el 84, ya con el gobierno democrático, a Grandinetti lo nombran jefe del servicio de psicología social. Entonces Grandinetti, como venía supervisando mis trabajos y me dice: te has caracterizado por sacar el teatro a la calle, vení que ahora al Borda, que ahora se puede sacar los locos a la calle. Me encontré un Borda con 2.500 personas viviendo, hoy hay solamente 600, sobresaturado, en estado calamitoso, de una pobreza, de una tristeza, todavía con esa cuestión, ese clima represivo de la dictadura, ¿no? Y además con muchas ganas de transformar, pero con muchas contradicciones, ¿no? Desde la Dirección Nacional de Salud Mental, que su director era Vicente Gali, un psiquiatra y psicoanalista, formado en la experiencia italiana de Trieste, él quería llevar a cabo lo que en Trieste se llamaba la desinstitucionalización de la locura. Después se fue llamando desmanicomialización. El gobierno argentino, a través en ese momento, de la primera experiencia, puso en Argentina 3 experiencias piloto de desmanicomializar. Una fue Río Negro, otra fue Córdoba y otra fue el Hospital Borda. La primera experiencia de cierre de manicomio se hace en Río Negro, donde se cierra el único hospital psiquiátrico que había, se convierte en un hospital general y se lleva a cabo un dispositivo social basado en internaciones muy cortas en los hospitales generales, garantizando de alguna manera la vivienda, el trabajo, la educación y los afectos de la persona. Tomando el modelo italiano, porque los italianos de Trieste venían acá a la Argentina a asesorar a ellos. Yo veía que había como una cantidad de muchachos del manicomio, que vivían en el manicomio, con mucha capacidad artística. ¿Y en qué lo veía? Los veía en la ronda de mate en el parque, cantando con la guitarra, las poesías que nos vendían en los pasillos, Julio Garber, un poeta muy conocido, un surrealista, una especie de Jacobo Fickman de ese momento. Propongo lo del Frente de Artistas, se sumó a esta idea de formar un grupo de artistas 2 personas más. Mónica Redondo, una psicoanalista, Roxana D'Angiolo. Formamos un equipo de 3 personas que comenzamos a cranear entre nosotros esta idea de formar un grupo de artistas. Con la idea de no hacer lo que siempre se había hecho en el manicomio, o sea, la actividad artística en el manicomio es tan viejo como el propio manicomio. Pero siempre con ese criterio de usar el arte como un elemento terapéutico, lo que convencionalmente se puede llamar arte-terapia. Esa línea siempre atravesó al manicomio, el arte-terapia. La idea que habíamos pargueñado con Mónica, Roxana y yo era a ver que pudieran desarrollar una actividad artística, que se sientan artistas, que sean artistas. Con esa idea del arte, sacar la locura a la calle a través del arte, convocamos a unos 50 muchachos, internados todos en principio, más o menos los convocamos al teatro y les explicamos que queríamos hacer esta experiencia, no hacer arte-terapia, sacar el arte a la calle, que ellos se formen como artistas, exponerse a salir. En ese momento se utilizaba mucho producir un lazo social. En el Frente de Artistas del Borda se genera por propia iniciativa de los pacientes internados en el hospital con el objetivo de producir arte. Y la intención es que ese arte no quede encerrado en los muros del hospital, sino que tenga una circulación en el afuera, o sea que produzca lazos sociales. Y ahí mismo intentamos decir, bueno, este proyecto
esto ya viene de una formación política mía, más socialista, decir, bueno, vamos a decidirlo entre todos. Acá va a haber una experiencia que fundamentalmente los va a implicar a ustedes, como personas que están internadas, para bien o para mal. Entonces, todo lo que se haga de aquí en más, vamos a construirlo entre todos. Los que venimos de afuera y los que están adentro. Y la decisión de presentar los espectáculos se resuelve democráticamente y en una asamblea donde participan pacientes y coordinadores. Y ahí surge la idea del nombre. Bueno, vamos a ponernos un nombre, tener una identidad propia, porque vamos a salir y tenemos que llamarnos de alguna manera. Surgió de un compañero que se llamaba Franco, internado. Bueno, hagamos un frente, vamos a llamarnos Frente de Arte, algo así dijo, ¿no? Lo de artistas o de arte, yo tenía, como hice mucho hincapié en eso, ¿no? Bueno, Frente de Arte o Frente de Artistas, quedó lo de Frente de Artistas. La idea era llamarnos del Borda o no del Borda. Ahí empezaron, no, pero si somos del Borda y aparecemos en la radio, la televisión, Frente de Artistas del Borda, cuando salgamos, ya nos vieron porque no nos van a dar trabajo. Y Franco, que era un compañero, él había hecho circo en una época, trabajó en Circo Rodas, era un paciente, un usuario. Así un tipo un líder muy positivo. No, vamos a llamarnos Frente de Artistas del Borda. Dice, ¿por qué tenemos que negar nosotros dónde somos? Vamos a cambiarle la cabeza a la gente que piensa que somos una bestia, que comemos los chicos crudos. Utilizaba todo este tipo de palabras. Y vamos a demostrar que somos personas, que sabemos hacer cosas buenas. Y ahí quedó, por unanimidad, quedó lo de Frente de Artistas del Borda. Ya tenemos un nombre. Ahora busquemos un funcionamiento, un dispositivo, un sistema de funcionamiento, siempre en esto de la construcción colectiva, democrática. Propuse tener un espacio común, que lo podemos llamar asamblea, donde ahí nos reuniríamos una vez por semana, porque en esa asamblea íbamos a decidir toda la vida del Frente de Artistas del Borda, todo. Íbamos a participar todos los que integramos el Frente de Artistas del Borda. Y también ahí se resuelve en la asamblea, si vamos a ser artistas tenemos que formarnos como artistas, y para formarnos como artistas tiene que haber un espacio, cada disciplina tendría que tener un espacio, y que le llamamos talleres. Y empezamos con 2 talleres, el primer taller fue de teatro y el segundo taller fue de literatura. A medida que fue transcurriendo el tiempo se fueron agregando otros talleres, hoy son 13 talleres. Así se formó el Frente de Artistas del Borda. Ese fue el primer embrión con una identidad, con un nombre, ¿no? O sea, Frente de Artistas del Borda, como subtítulo, digamos, sería el arte del Borda fuera del Borda, que duró varios años. Después eso se cambió por arte, lucha y resistencia, ¿no? Le propuse al director del hospital, o sea, fuimos a hablar con Grandinetti, de poder hacer unas fiestas populares. Apenas empezó la experiencia. Y yo quería hacer una fiesta en la calle. Y el director me dice, Alberto, mira, muy pronto todavía, ¿viste? Es un riesgo hacer una fiesta en la calle. Entonces propuse hacer 3 fiestas en un mismo año, fue en el año 85. Una fiesta en el patio de atrás, donde está la Colifata ahora. Otra fiesta en el patio de delante, donde era la playa de estacionamiento. Y otra fiesta en la calle. Una la hice en la fiesta de carnaval, otra al Día del Trabajador y otra en la primavera. Fue el último teatro abierto que se hizo. Con la idea de ir ganándole espacio al manicomio. Fue como acostumbrar a la gente de adentro y de afuera de que era posible la salida de la locura en la calle, ¿no? Y la tercera fiesta en la calle, hicimos todo como una especie de feria, con todas las casas de las provincias que ponían sus artículos regionales, pero al mismo tiempo venían los artistas de cada región y habíamos hecho un escenario en la calle,
Pero los pacientes no podían salir. Entonces, ¿qué hice? Llamé a 3 murgas de la Boca, 2 o 3 murgas de la Boca. Digo, bueno, ustedes vayan por los servicios, murgueando, vayan juntando a los pacientes, a los usuarios, lleguen hasta el portón. Los de adentro querían salir, los de afuera querían que salieran los de adentro. Pero la policía, que en ese momento cubría la entrada, la policía federal, no la policía privada como es ahora, no permitía salir, no tenían orden del director del hospital salir. Como era un día sábado o domingo, el jefe de servicio pasa a ser director del hospital. Entonces, bajo nuestra responsabilidad, firmamos un acta ahí donde salieron a la calle 200 pacientes a festejar la primavera. Después se escaparon como 5 o 6. Ojalá se hubiese escapado los 200, pero volvieron porque no tenían dónde ir. A partir de estas experiencias sociales, el Frente Artista con estos talleres empezó a mostrarse como artista. Empezó el taller de música, hicimos la primera experiencia de salida, esto del arte fuera del Borda, a la Casa de Río Negro, porque Río Negro era la primera provincia que hace la desmanicomialización. Empezamos a ir al Centro Cultural San Martín, o sea, empezamos a aparecer, como la Corifata apareció en su momento, a hacer una repercusión pública formidable. Aparecíamos en los diarios, en la radio, en programas muy conocidos. Hicimos una experiencia en Plaza Constitución con una marcha alrededor de la Plaza Constitución. Fue toda una conmoción. Entonces éramos la vedette. Estábamos en boca de todos. Y se hace el primer festival, le llamamos primer festival latinoamericano de artistas internados y externados en hospitales psiquiátricos en el año 1989. Y ahí hay una anécdota extraordinaria, porque íbamos a buscar hoteles y los gallegos nos decían, no, pero ¿cómo me vas a traer loco acá? Dice, se me van a ir todos los pasajeros. Y bueno, no pudimos conseguir un hotel. El único lugar donde conseguimos, donde hospedar, fue en el albergue de la Juventud, que estaba ahí en Constitución. Pero solamente tenía lugar para 50 personas y eran 90 los que tenían que venir. Había 50 libres y 40 estaban ocupados por estudiantes de arquitectura que venían a un congreso de arquitectura. Cuando se enteraron que iban a venir locos a este albergue, estos 40 estudiantes de arquitectura se fueron, no querían estar con locos. Entonces a nosotros nos vino bien porque trajimos a los 40 muchachos que estaban a drogué ahí, entonces se conformó el albergue de la juventud en el epicentro del festival. El Frente de Artistas del Borda reafirma su convicción de que es nocivo el encierro de las personas en los hospitales psiquiátricos y cuestiona la existencia de los hospicios tal cual son. Cree firmemente de que el arte es un verdadero vehículo de integración y de reinserción social y que éste debe realizarse con toda libertad y sin censura. Se opone a cualquier método de maltrato, sean estos físicos, químicos o mentales, y considera que estos son violatorios de los derechos humanos. Bueno, así fue creciendo el Frente Artista a partir de los festivales, que fue como cada vez participando más gente. Ahí se nos ocurrió armar una especie de asociación que asocia a todos estos grupos que estaban trabajando en los hospitales con la idea de la desmanicomialización. Formamos una asociación y creamos lo que se llama ahora la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que es la que está organizando ahora los festivales. El Frente de Artistas se dio los derechos organizativos, ¿no? Yo creo que los manicomios siguen siendo un lugar de violación de los derechos humanos. Acá no solo estamos haciendo arte, sino que estamos haciendo un arte al servicio de un proyecto político, ideológico, que es la desmanicomialización.
Una de las cosas que me parece bien es cómo el arte se liga a una comunidad, no para ir a entretener, sino para implicarse con esa comunidad, para que juntos construyamos una cosa nueva de lo que le pasa a esa comunidad. El arte lo que produce primero un cambio subjetivo en esas personas, en los usuarios. Ellos entran en un trabajo de grupo, se apropian de una tarea, entran en un proceso creador, ese proceso creador lleva a una producción, esa producción se muestra en el afuera, vuelven a sentir que son personas, vuelven a sentir que son sujetos pensantes, sintientes y creadores, hacedores. Y además son protagonistas de ese proceso de desmanicomialización. Son protagonistas de esa salida a la calle, son protagonistas de crear una conciencia nueva, no solo en ellos, sino en la gente. Porque el artista lo que intenta, todo artista, es producir en el otro, en el público, en el espectador, una nueva conciencia. El segundo efecto que produjo fue institucional. El manicomio como campo de concentración de personas, todo lo que pasaba ahí adentro no se tenía que saber, no se tenía que enterar la gente, era afuera. El arte que produjo que ese sujeto, esa voz acallada del manicomio saliera del hospital. No solo hablamos de nuestra producción artística, sino que hablamos de lo que es un manicomio, qué es la desmanicomialización, cómo se castiga, cómo se violentan todos los derechos humanos. Entonces eso que se escucha afuera replica dentro del manicomio. Y empieza a aparecer las contradicciones de la institución, o sea, del manicomio. Aquellos que están a favor de que esto siga existiendo o aquellos que están en contra del manicomio. Al principio, cuando yo entré, el 99% nadie sabía lo que era desmanicomialización. Creo que el Frente de Artistas del Borda ayudó que hoy en día creo que el 60 o 70% está a favor de la desmanicomialización. Ahí hay un cambio importantísimo dentro del manicomio. La Ley Nacional de Salud Mental, no digo que el Frente de Artistas haya sido protagonista número uno, pero fue un elemento que ayudó, como la Colifate y otros grupos, y toda la información que viene de afuera, a que haya una conciencia nueva dentro de la institución. Yo cuando entré a trabajar en Moyano, yo no sabía lo que era un manicomio, no tenía la menor idea. La información que uno tenía es que allá están fuera de la ciudad, encerrados, y ahí tienen que estar. Es la idea que tiene la gente, están locos, tienen que estar en ese lugar. En la medida que yo fui teniendo una información, me fui apropiando de esa idea nueva de qué es la desmanicomialización o un cambio, o qué es la locura, qué significa un manicomio. Entonces, en la medida que la gente no tenga una información, va a seguir creyendo que el loco es un tipo peligroso, que no es positivo, que no es una persona, que no piensa. Yo estuve en Trieste, hoy el manicomio no existe más, y los espacios se convirtieron en espacios de la ciudad. Se abrieron calles, circulan los coches, un pabellón pasó a ser una escuela, por supuesto reciclado en un museo, reciclado en una parte de la universidad, reciclado en una cooperativa de trabajo. No es más un manicomio, es parte de la ciudad. Y hay un centro de salud mental que la gente de esa zona se va a atender a ese centro de salud mental. El Frente de Artistas, como otras experiencias, ayudaron a generar en la comunidad una conciencia nueva. Y se produjo un cambio también en la sociedad con respecto a lo que es un sufriente mental, lo que es un manicomio, lo que es una desmanicomialización. Creo que en ese sentido hay también un cambio, hay una transformación. Y creo que el arte ayudó a eso, porque además el arte tiene un elemento que trabaja sobre la emoción, que a veces tiene un discurso que es mucho más potente que a lo mejor un discurso teórico, conceptual. Si a eso lo que hacen son los propios protagonistas, los usuarios, como artistas, la emoción es mayor y la claridad del concepto también es mucho más profunda. Creo que el arte tiene una herramienta que es mucho más potente que cualquier desarrollo conceptual y técnico, que después hay que aportarlo, por supuesto, pero trabaja sobre la sensibilidad de las personas, del espectador, del público, y ayuda a tener una conciencia mucho más profunda que un concepto, ¿no? Bueno, esos son otros elementos que produjo el arte, ¿no? Como cambio. Desde el arte, nosotros hemos entrado en una realidad que es la realidad manicomial,
para transformarlo en una nueva realidad que sería la desmanicomenización. Acá no solo estamos haciendo arte, sino que estamos haciendo un arte al servicio de un proyecto político e ideológico que es la desmanicomenización. Frente Artista fue un hecho revolucionario, porque revolucionamos ideas, porque revolucionamos conceptos, porque revolucionamos prácticas, porque creamos una conciencia nueva, y esos son actos revolucionarios.